En la primera noche de bodas la novia entró al dormitorio, pero en lugar de alegría experimentó un verdadero horror lo que vio en la espalda de su marido, puso su vida patas arriba. Suscríbete, y dime dónde estás viendo este video. Emily se despertó con el suave sonido de las olas rompiendo contra la orilla, la luz dorada de la mañana filtrándose a través de las cortinas transparentes de su suite de hotel. La habitación olía a flores frescas y ropa de cama, cara un recordatorio persistente de la gran celebración que había tenido lugar la noche anterior. Su vestido de novia, ahora un delicado recuerdo del día más importante de su vida, colgado elegantemente en un soporte de madera cerca de la cama. La vista hizo que su corazón se agitara de emoción. Se estiró lentamente saboreando el calor de las suaves sábanas antes de girar al otro lado de la cama vacía. Jason probablemente se había despertado temprano, siempre madrugador, siempre ansioso por afrontar el día. Era una de las cosas que amaba de él: su energía, su confianza, la forma en que siempre parecía tan seguro de todo. Una bandeja de desayuno en la pequeña mesa de cristal cerca de la ventana, fruta fresca, tostadas y una taza de café humeante. Una pequeña nota escrita a mano fue colocada al lado: mañana hermosa, te dejaré dormir hasta tarde. Nos vemos en la playa con amor. Hi Emily, sonrió. Jason siempre tenía una manera de hacerla sentir especial, de saber exactamente lo que necesitaba sin que ella lo dijera siquiera. Se levantó de la cama, hundiendo los pies descalzos en la alfombra de felpa, y caminó hacia la gran ventana. La vista era impresionante: un océano azul interminable, arena blanca y algunas palmeras dispersas balanceándose con la brisa, la misma playa donde en solo unas horas diría que sí. La emoción del día por delante se instaló en sus huesos. Había soñado con este momento durante tanto tiempo mientras crecía. Siempre había imaginado su boda como un gran asunto lleno de risas, amor y belleza. Jason había hecho realidad ese sueño. Todo sobre su relación se había sentido como un romance torbellino desde el principio. Se conocieron hace 2 años en una gala benéfica en Nueva York, donde Jason la había encantado sin esfuerzo con su ingenio e inteligencia. Había sido diferente de los otros hombres con los que había salido, exitoso pero humilde, misterioso pero lo suficientemente abierto para hacerla sentir que realmente lo conocía. Nunca hablaba mucho sobre su pasado, siempre esquivando las preguntas sobre su infancia o su carrera temprana con la simpleza: no es tan interesante. Emily nunca lo había presionado por detalles. Lo que importaba era el presente, la vida que estaban construyendo juntos. Mientras tomaba un sorbo de café, pensó en lo segura que se sentía con él. Como siempre se había ocupado de todo, había planeado toda la boda insistiendo en que no debería estresarse por los detalles. Quería que todo fuera perfecto para ella, y fue un golpe en la puerta lo que la sacó de sus pensamientos. Su mejor amiga Olivia se asomó antes de entrar con una amplia sonrisa: todavía sin vestir, sabes que te casarás en 3 horas, ¿verdad? Emily se rió dejando su café. Lo sé, solo estaba disfrutando de la vista. Bueno, disfrútalo más tarde. Ahora mismo tenemos que hacerte la novia más hermosa de la historia. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad: cabello, maquillaje, ajustes finales al vestido. Una charla emocionada llenó la habitación mientras sus damas de honor la ayudaban a prepararse. En el momento en que se puso el vestido, el silencio cayó. Se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que la miraba fijamente. El encaje marfil abrazaba su figura perfectamente, la suave cola cayendo en cascada detrás de ella, como un sueño. Un delicado velo descansaba sobre sus hombros, enmarcando su rostro en un brillo etéreo. Por primera vez esa mañana un profundo sentido de la realidad se apoderó de ella. Estaba a punto de convertirse en la esposa de Jason. Su padre llegó unos minutos después, sus ojos empañados por la emoción. Mientras tomaba sus manos, la besaba suavemente la frente, susurrando: vas a ser tan feliz, cariño. Emily se tragó el nudo a la garganta. Ella le creyó, quería creerle. La ceremonia fue nada menos que mágica. La playa se transformó en una escena impresionante: filas de sillas blancas, frente al océano un elegante arco floral enmarcando el altar donde Jason estaba esperando. La suave brisa traía el aroma de rosas frescas y orquídeas mezclándose con el mar salado. Mientras Emily caminaba por el pasillo, su corazón latía con fuerza. Los ojos de Jason se encontraron con los de ella, y por un breve momento fue como si no hubiera existido nada más. Nunca lo había visto mirarla así antes. Había algo intenso en su mirada, algo casi ilegible, pero se desvaneció en el momento en que sonrió. Los votos fueron pronunciados con sinceridad y amor. Jason prometió protegerla siempre, estar a su lado a través de todo. Su voz era firme y segura. Nunca se había sentido tan segura de nada en su vida. Cuando el oficial los declaró marido y mujer, los aplausos de sus amigos y familiares resonaron en el aire. El primer beso de marido y mujer se sintió como una promesa de por vida. La recepción fue tan perfecta como la ceremonia. Un lujoso montaje con luces centelleantes, una banda y un flujo interminable de champán. Emily bailó con Jason bajo las estrellas. Su risa se mezcló con la música. Sus amigos la llevaron a un lado para decirle lo afortunada que era. Jason es increíble. Dijeron que habías encontrado al hombre perfecto. Ella estuvo de acuerdo. Todo en él era perfecto. Pero más tarde esa noche, cuando llegaron a su villa privada para la luna de miel, esa perfección mostraría su primera grieta, porque cuando Jason se quitó la camisa, vio algo que nunca había visto antes. Un tatuaje. Un gran símbolo oscuro.
Sobre su espalda un cráneo partido por un rayo dentado. Se congeló ese tatuaje, no había estado allí antes. Emily se quedó congelada en su lugar, su respiración se atascó en su garganta. La tenue luz de la suite de luna de miel proyectaba sombras parpadeantes a través de la habitación, pero la imagen frente a ella era inconfundible. Jason estaba de espaldas a ella y allí, cubriendo una gran parte de su piel, estaba el tatuaje, un cráneo partido por un rayo dentado. La tinta era profunda, audaz y demasiado fresca para ser algo que simplemente podría haber pasado por alto antes de que su mente corriera. Había visto a Jason sin camisa innumerables veces en los últimos 2 años, en vacaciones, en el gimnasio, incluso en casa los domingos perezosos. Se habría dado cuenta de algo como esto, no había forma de que no lo hubiera hecho. Todavía allí estaba, sus dedos curvados contra la tela de seda de su bata, el corazón latía contra sus costillas. Quería decir algo para preguntarle sobre eso, pero las palabras no salían. En cambio, observó cómo Jason, completamente inconsciente de su sorpresa, se movía casualmente por la habitación recuperando una botella de champán del pequeño bar cerca de la ventana. Sus movimientos eran relajados, como si nada hubiera cambiado, como si nada estaba fuera de lugar. Emily se obligó a respirar para pensar racionalmente. Tal vez había una explicación. Tal vez lo había recibido recientemente y nunca lo mencionó, pero ¿por qué no lo haría? Era tan grande, tan llamativo, no era el tipo de cosas que alguien simplemente se olvidó de mencionar. Una sensación de frío se instaló en su estómago. Se volvió hacia ella, sus ojos azules se clavaron en los de ella con el mismo cálido afecto que siempre tenían. Él sonrió sosteniendo la botella de champán. Ella asintió tragando lentamente la inquietud que subía por su columna. Él hizo estallar el corcho, el sonido agudo contra el silencio del lugar, el líquido dorado vertido en sus copas burbujeando en la superficie. Jason le entregó una y luego levantó la suya en un brindis silencioso. Por nosotros, dijo su voz suave y confiada. Emily dudó por solo un segundo antes de chocar su copa contra la del. Tomó un sorbo, el sabor fresco del champán hizo poco para calmar la tormenta en su mente. Necesitaba preguntar, no podía dejar pasar esto, pero no ahora, no así. La noche había sido perfecta, la boda mágica. Si lo confrontaba ahora, si dejaba que su miedo se mostrara, lo arruinaría todo. Forzó una sonrisa, dejándolo atraerla hacia sus brazos. El calor de su cuerpo contra el suyo debería haber sido reconfortante, pero todo lo que podía pensar era en la tinta grabada en su piel esa noche. Se quedó despierta mucho después de que Jason se hubiera quedado dormido a su lado. Escuchó el sonido constante de su respiración mirando al techo mientras preguntas se agitaban en su mente. ¿Cuánto tiempo había tenido ese tatuaje? ¿Por qué nunca lo había visto antes? ¿Por qué se veía tan nuevo? La mañana llegó demasiado rápido. Emily se movió cuando Jason le dio un beso en la frente. Murmuró algo sobre salir a correr. Fingió estar medio dormida. Esperó hasta que la puerta se cerró detrás de él antes de sentarse abruptamente. Su corazón latía con fuerza mientras balanceaba sus piernas al costado de la cama. Su mente decidió que necesitaba respuestas. La suite estaba en silencio excepto por el zumbido distante de las olas afuera. Emily tomó su teléfono en la mesita de noche, dudando solo por un segundo antes de desbloquearla. Abrió la cámara y se desplazó hacia atrás a través de fotos antiguas. Buscó cualquier imagen que pudiera mostrar su espalda, cualquier prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. Nada, todas las fotos que tenía eran de frente, de lado, nunca de espaldas. ¿Se lo había escondido? Su pulso se aceleró cuando una nueva idea tomó raíces. ¿Qué pasaría si no hubiera estado allí antes? ¿Qué pasaría si lo hubiera conseguido recientemente en secreto? Y lo más importante, ¿por qué le temblaban los dedos cuando dejó el teléfono? Sabía que tenía que tener cuidado. Si Jason le había estado ocultando esto, entonces confrontarlo sin ninguna respuesta real no ayudaría. Necesitaba entender lo que significaba el tatuaje. Su mirada se desvió hacia la mesita de noche donde Jason había dejado su camisa sin pensar. La agarró agarrando la tela en sus manos. Olía a él. Familiar y reconfortante, pero repentinamente extraño. Se volvió hacia su teléfono nuevamente, abrió el navegador. Una búsqueda rápida de significado del tatuaje de calavera con rayo inundó la pantalla con imágenes. La mayoría eran genéricas, pero mientras se desplazaba, un artículo en particular le llamó la atención. Su respiración se entrecortó. El diseño era casi idéntico al de Jason y debajo de la imagen se leía el título, símbolo asociado con fraudes financieros de alto perfil, vinculados a casos de sabotaje y malversación de fondos corporativos. Las manos de Emily se enfriaron, hizo clic en el artículo y escaneó las palabras rápidamente. El tatuaje había sido conectado a un grupo conocido por infiltrarse en empresas, despojarlas de activos y desaparecer sin dejar rastro. Había menciones de miembros sospechosos, aunque la mayoría había desaparecido antes de que las autoridades pudieran atraparlos. Se habían realizado algunos arrestos, pero nadie había descubierto la red completa. Se le hizo un nudo en la garganta. Jason trabajaba en finanzas, siempre había sido vago sobre su carrera, sobre los detalles de sus tratos, ¿y sí? El sonido de la puerta del hotel al abrirse le provocó una sacudida en el cuerpo. Cerró rápidamente el navegador y bloqueó su teléfono cuando Jason entró. La toalla colgaba de sus hombros después de correr.
Su piel brillaba ligeramente por el sudor. Su habitual sonrisa confiada en su lugar. «Estás despierto», dijo mientras caminaba hacia ella. Iba a traer café. Emily forzó una sonrisa, esperando que no pudiera ver el miedo en sus ojos. «No podía dormir mucho», murmuró. Jason se inclinó y presionó un beso la mejilla, todavía acostumbrándose a ser una mujer casada. Bromeó. Ella rió suavemente, pero su mente estaba acelerada. ¿Qué estaba escondiendo realmente? ¿Y se había casado con un hombre que planeaba traicionarla? Emily pasó las siguientes horas como si fueran un día, su cuerpo haciendo los movimientos mientras su mente permanecía atrapada en un bucle sin fin de preguntas. Jason era tan encantador y atento como siempre, completamente inconsciente de la confusión que hervía debajo de su exterior tranquilo. Sugirió un paseo en barco alrededor de la isla, luego una cena en un restaurante exclusivo. Su voz era suave, su toque cálido, su presencia tan magnética como siempre lo había sido, pero ahora cada mirada, cada palabra se sentía como un acto cuidadosamente ensayado. Ella no podía dejar de pensar en el tatuaje. El descubrimiento del artículo se había alojado en su mente como una astilla que se negaba a ser ignorada. No era un tatuaje cualquiera, tenía un significado, una conexión con algo más grande, algo peligroso, y Jason se lo había ocultado. El pensamiento le retorció el estómago. Durante 2 años había confiado en él, se había enamorado de él, él construyó una vida con él, aceptó casarse con él creyendo que era el hombre con el que lo conocía ser, pero ahora estaba empezando a preguntarse si alguna vez lo había conocido realmente. Para cuando cayó la noche su plan estaba tomando forma, necesitaba respuestas, pero no podía preguntarle a Jason directamente, todavía no, si estaba escondiendo algo, si estaba conectado a lo que sea que este símbolo significara. No confesaría. Simplemente no tenía que tener cuidado. Después de la cena regresaron a la suite. Jason se relajó y contento. Emily se obligó a reflejar su estado de ánimo, se rió de sus bromas, dejó que la besara, dejó que la abrazara mientras yacían en la cama. Pero mucho después de que él se hubiera quedado dormido, ella permaneció despierta mirando al techo, escuchando el sonido rítmico de su respiración. En el momento en que estuvo segura de que estaba profundamente dormido, se deslizó fuera de la cama. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, silenciosos. Jason siempre había tenido el sueño ligero, pero esta noche el cansancio lo había arrastrado hacia abajo. Rápidamente recuperó su teléfono de la mesita de noche, caminando descalza por la habitación para sentarse en el tenue resplandor de una pequeña lámpara de mesa. Sus manos temblaban cuando desbloqueó la pantalla y volvió a abrir el arte de antes. Escaneó la página nuevamente, esta vez prestando atención a los detalles que había leído en su inicial, pánico. El artículo mencionaba una red de fraude financiero que había operado bajo varios alias, infiltrándose en empresas, desviando millones de dólares y desapareciendo antes de que la policía pudiera atraparlos. Algunos miembros habían sido arrestados, pero otros habían desaparecido, sus identidades fueron borradas o alteradas. No había mención directa del nombre de Jason, pero sabía que eso no significaba nada. Si él fuera parte de algo como esto, no habría dejado un rastro digital. Hizo clic en una fuente vinculada en la parte inferior del artículo, que la llevó a un informe de caso en el sitio web del FBI, una lista de nombres sospechosos y asociados, muchos tachados. Uno de los pocos nombres visibles se destacó: Jordan Daniels. Su estómago se apretó, las iniciales JD, tragó saliva, su mirada parpadeando hacia la cama donde Jason dormía. Su pecho subía y bajaba constantemente. ¿Podría ser él? ¿Podría Jason ser Jordan Daniels? Exhaló lentamente, obligándose a pensar que no era una prueba, solo una coincidencia, pero las coincidencias acumulaban demasiado rápido. Se desplazó más abajo en el informe. Su corazón latía con fuerza cuando encontró una imagen granulada de vigilancia, un hombre saliendo de un edificio corporativo capturado desde atrás, vestía un traje. El ángulo de su cabeza era el suficiente para mostrar un perfil parcial, no estaba claro ve con algo en la forma en que se comportaba, la postura, el paso. Le envió un escalofrío a través de ella. Jason tenía ese mismo andar, el pulso de Emily latía en sus oídos, tenía que averiguar más. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la maleta de Jason cerca del armario. Sus dedos se curvaron alrededor de su teléfono con más fuerza mientras una idea tomaba forma en su mente. Si él había cambiado su identidad, tenía que haber algo. Documentos, cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. Se puso de pie lentamente, cada paso calculado mientras se acercaba a la maleta, arrodillándose junto a ella. Primero abrió con cuidado el bolsillo delantero, sus dedos se apresuraron contra el suave forro, vacío. Se movió hacia el compartimento principal, dudando solo por un momento antes de tirar la ropa. Estaba doblada cuidadosamente, los artículos de tocador estaban meticulosamente empacados, nada inusual a primera vista. Pero luego sus dedos rozaron algo sólido en el fondo, escondido debajo de una capa de ropa. Se le cortó la respiración al sacarlo. Un segundo. Pasaporte. Sus manos temblaron al abrirlo. El nombre era diferente, la foto era de Jason o Jordan Daniels. Una sensación de hundimiento y resfriado se instaló en su pecho. Cerró el pasaporte rápidamente, lo guardó donde lo encontró. Su respiración era temblorosa, tenía su respuesta. Jason no era quien dijo ser. Una ola de náuseas la golpeó cuando se dio cuenta de las implicaciones. Se había casado con un hombre que había mentido sobre su identidad, un hombre que podría estar involucrado en algo criminal,
Un hombre que había planeado cada paso de su vida juntos bajo falsas pretensiones y lo peor de todo, no tenía idea de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Emily se obligó a moverse, cerró la maleta con tanto cuidado como la había abierto, necesitaba tiempo para pensar, se arrastró de nuevo a la cama, su corazón se aceleraba, su mente daba vueltas, yacía allí en la oscuridad, mirando al techo sureste, sintiendo el calor de Jason a su lado, pero sabiendo ahora que todo era una mentira, tenía que ponerse en marcha. Emily apenas dormía, su mente daba vueltas en un bucle sin fin reproduciendo cada momento que había pasado con Jason buscando las señales que había pasado por alto, había estado tan cegada por el amor, por la seguridad que él le había ofrecido, que había ignorado los vacíos en su pasado, las desviaciones y la conversación, la forma en que siempre había controlado la narrativa de su relación. Ahora, mientras yacía quieta en la oscuridad, sintiendo el constante subir y bajar de su respiración a su lado, se dio cuenta de lo poco que realmente había conocido al hombre con el que se casó. La mañana llegó demasiado pronto, la suave luz dorada de la isla, el sol se filtró a través de las cortinas y arrojó una calidez engañosa sobre la habitación. Jason se movió a su lado. Estirándose con un suspiro de satisfacción antes de presionando un beso contra su sien, se obligó a permanecer relajada para sonreír, cuando él murmuró un somnoliento buenos días contra su piel, no podía dejar que sospechara nada cosa que estaba atrapada su corazón latía con fuerza mientras se giraba hacia él mirando mientras alcanzaba su teléfono desplazándose. Distraídamente por los mensajes, se preguntó qué tipo de negocios estaba atendiendo, qué tipo de secretos estaba manejando todo mientras desempeñaba el papel del esposo devoto. El recuerdo del segundo pasaporte ardía en su mente, él no era Jason Davis, era Jordan Daniels, y ahora sabía con certeza que estaba casada con una mentira. Necesitaba un plan. Jason Rose desde la cama estirándose antes de dirigirse hacia la ducha. El sonido del agua, corriendo llenó la suite enmascarando el rápido latido de su corazón, mientras alcanzaba su propio teléfono. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla abriendo sus contactos. A quien podía llamar, quien la creería. Pensó en Olivia, de su padre, de los abogados con los que había trabajado en el pasado, pero que diría incluso que acababa de descubrir que su marido era un fraude, posiblemente un criminal que la habían engañado, y ahora no estaba segura de lo que era capaz. Dejó el teléfono exhalando temblorosamente. Necesitaba una prueba real. Deslizándose fuera de la cama, se movió silenciosamente por la habitación. Sus ojos se dirigieron hacia la maleta de Jason. Sabía que no podía arriesgarse a revisarla de nuevo tan pronto, pero tenía que haber más, algo que le dijera exactamente con qué estaba lidiando. Su mirada aterrizó en su computadora portátil, estaba en el escritorio cerca de la ventana, cerrada pero no bajo llave. Jason era cuidadoso, pero nunca había actuado de manera lo suficientemente sospechosa como para hacerle pensar que protegería con contraseña los archivos básicos si hubiera usado esta computadora portátil para trabajar. Cualquiera que fuera su verdadero trabajo, tenía que haber algo en ella, dudó, escuchando el sonido de la ducha, calculando mentalmente cuánto tiempo tenía. Jason se tomaba su tiempo por las mañanas, siempre meticuloso con su rutina, 5 minutos, tal vez 10 si tenía suerte. El corazón latía con fuerza, se movió rápidamente. Abrió la computadora portátil L y presionó el botón de encendido. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Su estómago cayó, por supuesto que no la dejaría desprotegida. Pero conocía a Jason, sabía cómo pensaba, que era estratégico. Pero era también un hombre de rutina. Si hubiera establecido una contraseña era algo que necesitaba recordar fácilmente. Ella escribió su cumpleaños incorrectamente. Ella intentó su propio cumpleaños, nada el aniversario del día en que se conocieron. Todavía mal el pánico se apoderó de su pecho cuando escuchó que el agua se cerraba. Solo le quedaban segundos. Desesperada escribió el nombre de su universidad, la que él había afirmado asistir. La pantalla se desbloqueó, su respiración se contuvo, una ola de pavor se apoderó de ella mientras miraba la pantalla de inicio llena de carpetas, correos electrónicos y estados financieros. Todo esto era lo que necesitaba. Sus dedos se movieron rápido, abriendo una de las carpetas etiquetadas contratos. Los documentos dentro estaban encriptados, sus nombres vagos, pero un archivo se destacaba, una cadena de correo electrónico con un archivo adjunto etiquetado informes de transferencia final ISO. Clic en la pantalla, se llenó de filas de números, cuentas bancarias, transacciones offshore holdings. Las cantidades eran asombrosas, millones de dólares movidos entre cuentas anónimas, todas conectadas a una corporación de la que nunca había oído hablar. Apenas tuvo tiempo de registrar el peso de lo que estaba viendo antes de escuchar la puerta del baño que abrirse. Cerró de golpe la computadora portátil, obligándose a respirar mientras Jason regresaba a la habitación con una toalla alrededor de su cintura. Se pasó una mano por el cabello húmedo mirándola con esa misma sonrisa fácil. «Te levantaste temprano», dijo casualmente. Emily le devolvió la sonrisa, su pulso latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No podía dormir, murmuró. Podía ver el cálculo en sus ojos, la forma en que le estudiaba, pero no presionó. En cambio, pasó junto a ella agarrando su teléfono y revisando sus mensajes nuevamente. Tenía que salir, tenía que encontrar una manera de irse sin que él sospechara. Él
Desayuno pasó borroso. Jason estaba de buen humor hablando de planes para el día, sugiriendo que fueran a hacer snorkel, tal vez tomaran otro paseo en bote. Seguía siendo el mismo Jason en la superficie, encantador, pensativo, completamente en control, pero ahora Emily podía ver las grietas debajo del exterior perfecto, podía ver la forma en que maniobraba, la forma en que dirigía cada parte de sus vidas. Ella lo había ignorado antes, pensando que era solo confianza, así era él, pero ahora sabía mejor. Que necesitaba una excusa para irse, hacer una llamada para buscar ayuda mientras caminaban por los terrenos del complejo turístico. Emily se obligó a actuar con normalidad, a reírse de sus chistes, a tomar su mano como si nada estuviera mal, pero cada paso que daba se sentía más pesado, cada respiración más difícil de tomar. Vio una pequeña boutique cerca del borde de la propiedad y se volvió hacia Jason con una sonrisa fácil. Olvidé comprar recuerdos para Olivia, dijo a la ligera. ¿Te importa si corro por unos minutos? Jason vaciló, fue breve, solo un destello de vacilación en su expresión, pero ella lo captó. No la quería sola, pero no podía decir eso, por supuesto, dijo suavemente, dándole un beso en la sien. Esperaré afuera. Emily se tragó el nudo en la garganta y asintió. Entró en la tienda, sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono de su bolso. Esta era su oportunidad. Se desplazó por sus contactos, su mente acelerada, necesitaba a alguien que la tomara en serio. ¿Alguien? ¿Quién podría ayudar a su padre? Ella hizo clic en su nombre presionando el teléfono contra su oído. Un timbre, dos olas. Su voz era firme y familiar. Emily abrió la boca, pero antes de poder hablar captó algo en el reflejo de la vitrina de cristal frente a ella. Jason parado afuera mirándola a través de la ventana. No pudo decir nada. Nada. Su garganta se apretó mientras se obligaba a mantener la calma. Hey, papá, dijo manteniendo su voz casual, solo llamaba para decir hola. La luna de miel es genial. La expresión de Jason permaneció ilegible, sus ojos fijos en ella a través del cristal. Terminó la llamada rápidamente, deslizó el teléfono de vuelta a su bolso. Había tenido razón, él no confiaba en ella, y ahora sabía con certeza que si hacía un movimiento en falso no tendría otra oportunidad. Emily salió de la tienda con una sonrisa forzada, agarrando una pequeña bolsa de baratijas que había agarrado apresuradamente de un estante. Jason estaba exactamente donde había estado hace momentos, su postura relajada, manos en los bolsillos de sus pantalones de lino a medida, pero sus ojos agudos y calculadores, la estaban mirando demasiado de cerca. Sintió el peso de su escrutinio como una presión física contra su piel. Él había estado esperando, observando, él no sabía todo, todavía no, pero había sentido algo. Ella le devolvió la mirada con una expresión cuidadosamente neutral, obligándose a exhalar lentamente si dejaba que sus nervios se mostraran, si dejaba que incluso un destello de su verdadero miedo se deslizara. No tenía dudas ¿de que él lo vería encontrar algo bueno?, preguntó su voz, suave, sin esfuerzo. Casual levantó la bolsa ligeramente. Fine, una diversión, solo unas pocas cosas para Olivia. Pensó que la sorprendería. Jason sonrió inclinándose para besar su frente. Ella lo dejó. Sus labios estaban cálidos contra su piel, pero todo lo que sintió fue hielo. Le encantará eso, murmuró antes de deslizar su brazo alrededor de su cintura, lista para regresar. Ella asintió. No había elección. La caminata por el resort se sintió más larga que antes, como si el mundo se hubiera estirado cada paso. Una actuación cuidadosamente medida. El hermoso paisaje de la isla, la suave arena dorada, las olas azules claras, las palmeras balanceándose suavemente con la brisa, se sentían casi irreales. Ahora era como si todo lugar fuera un espejismo, un sueño en el que se había adentrado sin darse cuenta de que era una trampa. Tenía que seguir moviéndose. Jason siguió la conversación ligera, hablando de sus planes para el resto del viaje, sobre cómo quería que exploraran más de la isla, tal vez tomaran un tour en helicóptero. Actuó como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera pasado los últimos minutos mirándola a través de un escaparate, monitoreando cada uno de sus movimientos. Emily siguió el juego. Se rió en los momentos adecuados, respondió cuando fue necesario, mantuvo su tono natural. Por dentro estaba gritando. Cuando llegaron a su suite, el cansancio en Gerbones se sentía insoportable, terrible, no del tipo que viene de caminar o viajar, sino del tipo que viene de llevar el peso del miedo de saber que cada segundo contaba. Jason se sirvió una bebida del minibar mirándola por encima del hombro. ¿Estás bien? Emily se obligó a sentir solo cansada. Ha sido un día largo. Sus ojos se demoraron en ella por un momento antes de asentir satisfecho. Descansa un poco, luego tomaré. Después de unos cuantos correos electrónicos, se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, pero sintió su mirada sobre ella todo el camino. En el momento en que estuvo sola, se sentó en el borde de la cama agarrando las sábanas. Su mente corría, necesitaba averiguar su próximo movimiento. Ahora tenía pruebas, al menos suficientes para saber que Jason no era quien decía ser, pero tenía que ser inteligente si hacía el movimiento incorrecto, si actuaba demasiado pronto. No tenía idea de cómo reaccionaría, y esa era la parte más aterradora, porque el hombre con el que se había casado no era solo un mentiroso, era un estratega, y ahora ella era parte del juego que estaba jugando. Cerró los ojos e inhaló profundamente. Necesitaba llegar a su padre, esa era su mejor opción. Tenía conexiones, recursos, si alguien podía ayudarla a navegar por esta situación, era él. Pero Jason nunca la dejaría irse sola ahora que estaba claro que le estaba observando demasiado de cerca. Había sospechado algo en el momento en que entró en esa tienda. La llamada a su padre había sido un error.
No importa cuán casual hubiera tratado de hacerlo, solo quedaba una opción, tenía que fingir que todo estaba bien mientras le tomó esa noche acostarse al lado de Jason mientras él dormía. Su cuerpo todavía respiraba, incluso cada músculo de su cuerpo estaba tenso con la conciencia de que necesitaba sobrevivir a esto, necesitaba tener cuidado porque Jason ya no estaba jugando un papel, sabía que estaba escondiendo algo y ahora el juego real había comenzado. Emily se despertó con el peso de su decisión presionando su pecho en el momento en que abrió los ojos, la realidad se instaló como una niebla espesa y sofocante. Estaba acostada en la cama junto a un hombre que le había mentido, la había manipulado y posiblemente incluso se había casado con ella por una razón mucho más siniestra que el amor. Jason o más bien Jordan Daniels dormía pacíficamente a su lado, su brazo sobre su cintura como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Su latido del corazón era constante, pero solo porque había pasado toda la noche preparándose para lo que vendría después, necesitaba irse, necesitaba alcanzar a su padre, y lo más importante, necesitaba hacerlo sin que Jason se diera cuenta de lo que estaba planeando. Se obligó a quedarse quieta escuchando el ritmo de su respiración, lenta, incluso aún profundamente dormida. Con cuidado se deslizó fuera debajo su brazo, haciendo una pausa. Cuando la removió la respiración se entrecortó, pero su respiración se estabilizó de nuevo, su cuerpo hundiéndose de nuevo en las sábanas, exhaló silenciosamente antes de acomodarse en el suelo, sus pies presionando contra la madera fría mientras se movía hacia su maleta. El plan era simple: empacar una bolsa pequeña, algo lo suficientemente ligero para llevar su pasaporte, su teléfono, cualquier efectivo que pudiera encontrar. Luego le diría a Jason que iba a un masaje en el spa del resort, algo perfectamente normal para una luna de miel. Caminaría hasta el spa donde actuaría como si tuviera una cita, pero en lugar de registrarse se escabullía por la entrada de empleados que había notado cerca de la parte trasera del edificio donde los miembros del personal recibían entregas. Desde allí tomaría un taxi directo al aeropuerto. Ya había revisado los vuelos, había uno que salía en 2 horas directo a Nueva York. No era perfecto, pero era mejor si jugaba con cuidado. Si seguía actuando un poco más, podría estar en ese vuelo antes de que Jason se diera cuenta de que se había ido. Cerró la cremallera de su bolso lo más silenciosamente posible, manteniendo sus movimientos deliberados y controlados. Cuando se giró hacia el cama, Jason seguía dormido, un brazo ahora estirado hacia su lado de la cama, su rostro relajado. Tragó saliva ignorando el breve escozor de algo que no podía nombrar. Este no era el hombre del que se había enamorado, ese hombre nunca había existido. Tomando un último aliento se robó y caminó hacia la puerta del resort. Estaba tranquilo a la luz de la mañana, el aire espeso con el aroma de sal y flores tropicales. Mantuvo sus pasos, incluso su cabeza en alto, resistiendo la urgencia de mirar a su alrededor con demasiada frecuencia. Lo último que necesitaba era llamar la atención sobre sí misma. Cuando llegó al spa entró saludando a la mujer de la recepción con una sonrisa fácil. Hola, tengo una cita para un masaje con Emily Davis, dijo su voz firme. La recepcionista revisó la pantalla y luego frunció el ceño ligeramente. No veo nada reservado con ese nombre, dijo. El pulso de Emily se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. ¿O realmente eso es extraño? Mi esposo debe haber olvidado confirmarlo. No te preocupes. Esperaré aquí un poco y veré si se abre algo. La recepcionista sonrió cortésmente. Por supuesto, siéntete libre de relajarte en el salón, te avisaremos si hay una vacante. Emily asintió alejándose del escritorio y entrando en la sala de espera, pero no se sentó en su lugar. Caminó casualmente hacia el pasillo trasero donde había visto a los empleados entrar y salir el día anterior. Cada paso se sentía más pesado, su estómago se apretaba mientras se acercaba a la salida. Alcanzó la manija y luego escuchó la voz detrás de ella. Emily, su sangre se convirtió en hielo, se giró lentamente, su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Jason estaba de pie en la puerta con las manos en los bolsillos, su expresión ilegible. Por un momento ninguno de los dos habló. La mente de Emily corrió. No se suponía que estuviera aquí, se suponía que todavía estaría durmiendo en la suite, sin saber de su plan, pero no lo estaba. La había seguido. Forzó una sonrisa. Jason, ¿qué estás haciendo aquí? No respondió de inmediato, se acercó más, su mirada nunca dejó la de ella. Me desperté y te habías ido, dijo finalmente. No mencionaste una cita en el spa anoche. Sus dedos se curvaron en puños a sus costados, pero mantuvo su voz ligera. No pensé que fuera importante, solo quería una mañana tranquila. Los ojos de Jason parpadearon hacia el pasillo trasero, vio el momento en que juntó las piezas. El silencio se prolongó, luego sonrió. Por supuesto, dijo suavemente, eso tiene sentido. Emily se obligó a relajarse para exhalar como si nada estuviera mal. Probablemente debería volver arriba, aunque de todos modos no hay disponibilidad. Dio un paso adelante, pero Jason se movió ligeramente bloqueando su camino. Caminemos juntos, dijo, su tono fácil, pero firme. Podemos tomar el desayuno en el camino de regreso. Emily asintió lentamente, sabiendo que no había forma de negarse. Había perdido su ventana. El camino de regreso a la suite fue insoportable. Jason mantuvo una conversación sin esfuerzo, pero Emily podía sentir el peso de su sospecha en cada mirada. La arrojó lejos, había fallado, no tenía salida, pero cuando regresó a su suite supo una cosa con certeza: Jason sabía que había intentado irse y ahora tenía que ser más cuidadosa que nunca. El aire dentro de la suite se sentía más pesado que antes, presionando contra el pecho de Emily como una advertencia silenciosa. Jason dejó que la puerta se cerrara detrás de ellos. El suave clic de la cerradura resonó más fuerte de lo que debería.
Mantuvo la espalda recta y se movió hacia el centro de la habitación con pasos cuidadosos, como si cualquier movimiento repentino pudiera desencadenar algo. Necesitaba pensar para calcular su próximo movimiento, pero todo lo que podía concentrarse era en la inquebrantable y capaz certeza de que Jason sabía que él sabía que ella había tratado de irse. Podía verlo en sus ojos, la forma en que se demoraron demasiado en ella, la forma en que su expresión permaneció desconcertantemente tranquila, demasiado controlada. Jason siempre había sido suave, encantador, pero ahora podía sentir el cambio, la tensión hirviendo justo debajo de la superficie. La había seguido por una razón, la había esperado afuera de esa tienda de barcos, había venido al spa, la estaba observando. Emily mantuvo sus movimientos naturales, dejó su pequeña bolsa de compras en la mesa cerca de la ventana, sintió la presencia de Jason detrás de ella, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para ser muy consciente de cada respiración, cada movimiento, el silencio entre ellos se estiró. «¿Has estado tranquilo esta mañana?» Jason finalmente dijo, su voz suave cuidadosa. Emily se giró obligándose a encontrarse con su mirada, logró esbozar una pequeña sonrisa del tipo que siempre había funcionado antes, del tipo que la hacía parecer suave, inocente, fácil de creer, solo cansada. La boda, el viaje, todo ha sido mucho. Jason la estudió por un momento antes de asentir. Lentamente, si lo entiendo, caminó hacia Ward, el carrito del bar, sirviéndose un vaso de agua. Emily observó la forma en que sus dedos se curvaban alrededor del vaso, firme, sin prisa, todo en él era deliberado, le estaba dando espacio para hablar, para equivocarse, quería ver lo que diría a continuación, sabía que tenía que andar con cuidado. Se sentó en el sofá cruzando las piernas, manteniendo su postura relajada. «No pensé que te despertarías tan temprano», dijo casualmente, «no quería molestarte, así que pensé en salir un rato». Jason tomó un sorbo de agua, sus ojos nunca dejaron los de ella. «Eso tiene sentido, pero el spa, eso no es lo tuyo». Su estómago se retorció. La estaba probando. Soltó una risa suave, encogiéndose de hombros. «No sé, pensé en probar algo diferente, un poco de cuidado personal después de todo el estrés, pero ni siquiera reservé nada, así que supongo que ahora no importa». Jason inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando algo, luego se acercó y se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero no lo suficientemente cerca para tocarte. «Parecías un poco rara ayer también», dijo, su tono ligero pero directo. «¿Está todo bien?» Emily sintió que su pulso se aceleraba, pero no dejó que se notara. Se volvió hacia él. Su expresión se arregló cuidadosamente en algo suave, algo confiado. «Por supuesto», dijo. «Creo que estoy abrumada, es mucho. Ya sabes, casarse. Todo esto me está afectando». Ahora Jason la miró con su mirada firme. Luego, después de una larga pausa, extendió la mano y le cepilló un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. «Sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad?», dijo. La piel de Emily se erizó bajo su toque, pero ella asintió. Sosteniendo su mirada, sé que la tensión en la habitación no se alivió, si acaso se hizo más fuerte, más espesa, enroscándose alrededor de ellos como un mollón. Finalmente se puso de pie, estirándose ligeramente, su comportamiento cambiando de nuevo a algo más casual, más sin esfuerzo. «¿Por qué no tenemos un día relajante entonces, solo los dos, sin planes, nada de ruso? Podemos pedir servicio de habitación, mirar las olas, tal vez incluso tomar una siesta». Emily sonrió, pero por dentro estaba gritando, la quería. «Aquí cerca donde pudiera mirarla», asintió manteniendo su voz tranquila. «Eso suena bien, pero ahora lo sabía, no iba a salir tan fácilmente». El resto del día pasó en una especie de extraña normalidad. Jason se mantuvo cerca, siempre cerca, pero nunca demasiado sofocante. La dejó relajarse, la dejó sentir como si nada hubiera cambiado. Almorzaron en el balcón, bebieron champán, se rieron de viejos recuerdos, pero todo fue una ilusión. Cada palabra, cada mirada estaba cuidadosamente colocada, una actuación destinada a mantenerlos a ambos exactamente donde necesitaban estar. Cuando llegó la noche, Emily se sintió agotada de mantener la actuación, se disculpó para tomar un baño, cerrando la puerta detrás de ella. Antes de hundirse en el agua tibia, dejó que cabeza apoyada contra el borde de la bañera, mirando al techo, su mente corriendo en círculos. Necesitaba intentarlo de nuevo. Jason no iba a dejarla irse fácilmente, pero eso no significaba que no pudiera encontrar otra manera. Había cometido su primer error al actuar demasiado pronto, siendo demasiado obvia, pero ahora sabía a lo que se enfrentaba. Tenía que ser más inteligente, tenía que esperar, y cuando llegara el momento en que bajara la guardia, ella estaría lista. Esa noche, mientras yacían en la cama, Jason la acercó su brazo sobre su cintura, su respiración constante contra la nuca. Para cualquier otra persona habría parecido un momento perfecto, la imagen de intimidad entre recién casados, pero Emily sabía la verdad, esto no era amor, esto era una jaula, y se estaba quedando sin tiempo para encontrar la llave. Emily permaneció despierta mucho después de que la respiración de Jason se hubiera estabilizado a su lado, mirando al techo, mientras su mente corría por cada escenario posible. Había fallado en su primer intento de irse, y ahora Jason la estaba observando más de cerca que nunca, pero eso no significaba que se quedara sin opciones. En todo caso, estaba más decidida que antes, solo tenía que ser paciente, cuidadosa, precisa. Sabía que
Jason estaba jugando un juego fingiendo que nada había cambiado mientras sutilmente la mantenía bajo control. Nunca le preguntó directamente si había tratado de irse, nunca la acusó de nada, pero su presencia se cernía sobre ella en cada momento, no se le permitió escaparse de nuevo, se aseguró de eso, pero no sabía todo. Emily había aprendido de su error en el spa, había sido imprudente, actuando demasiado pronto sin un plan claro, pero esta vez tenía uno. Había visto la forma en que se comportaba, la forma en que respondía al cambio. Jason era cuidadoso, pero tenía rutinas y ella lo había estado observando todas las mañanas, revisaba su correo electrónico. Todas las tardes hacía una llamada desde el balcón, caminaba de un lado a otro mientras hablaba, pensando que ella no estaba prestando atención y todas las noches bajaba al bar del vestíbulo a tomar una copa antes de acostarse. Ese era el momento que había estado esperando. Mantuvo sus movimientos lentos y naturales mientras se giraba de lado, sintiendo la presión de Jason. Calor contra su espalda, él tenía un brazo sobre ella, su respiración estable. Ella cerró los ojos y adaptó su propia respiración a la de él, obligándose a permanecer tranquila. Pasaron los minutos, luego una hora. Finalmente lo sintió moverse a su lado, extrayendo con cuidado su brazo. Mientras se sentaba escuchó mientras se movía hacia el baño el sonido silencioso